Que todos sean muy bienvenidos a la lección 7. En nuestras últimas clases hemos hablado de estrategias para llegar a otros y invitarlos a estudiar la palabra de Dios. Hablamos de tener conversaciones sinceras para crear interés en aprender más. El compartir de materiales impresos y digitales de una manera paciente pero persistente, utilizando el proyecto final como una forma de llevar a personas frente a la palabra de Dios, y de cómo reclutar a aquellos que ya están interesados para invitar a otros a participar en su proyecto final. Pero ¿con quién intentará estas estrategias? Es probable que ya haya creado su lista de invitados potenciales de su red de familiares, amigos, vecinos y conocidos. Si usted no lo ha hecho, ahora es el momento para crear esta lista. Y mientras pensamos en quién debería estar en esa lista, veamos el trabajo misionero de Pablo. ¿A dónde fue él primero? ¿Con quién compartió primero la palabra de Dios? Entonces, ¿qué otros pasos tomó Pablo? Vamos a escuchar partes de Hechos 13 y 14. A medida que escuchamos acerca de cómo Pablo se dispuso a hacer más discípulos, veamos si podemos sacar algunas ideas de por dónde empezar hoy. Pablo y Bernabé siguieron a Antioquía de Pisidia, y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: Hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. Entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo: Escúchenme ustedes, varones israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo, y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de allí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto, y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después, fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Más tarde, pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo: Me agrada David, el hijo de Yesé, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo y arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó: ¿Quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí viene uno del que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Ustedes, hermanos, descendientes de Abraham, y todos ustedes los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús ni lo que dijeron sus profetas, lo cual se lee en los días de reposo, pero dieron cumplimiento a esas palabras al condenar a Jesús, y aunque no encontraron en él nada que mereciera su muerte, le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando se cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron, pero Dios lo resucitó de los muertos durante muchos días. Jesús se apareció a los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes
que todos lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo, aunque alguien se lo explique. Cuando ellos salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Luego se despidió a la congregación y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y lo maldecían. Entonces, Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo: te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé. Así que los expulsaron de su territorio. Tiempo después, los dos regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían: para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. También nombraron ancianos en cada iglesia y luego de orar y ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. Por lo general, el primer paso de Pablo en sembrar una iglesia nueva en una ciudad nueva era acudir a aquellos que ya conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Aún así, Pablo tenía mucho que explicar y es lo que hizo. Usaba la historia del Antiguo Testamento para comenzar con lo que conocían. Entonces les enseñaba lo que no conocían. Vemos que muchos judíos rechazaban el mensaje, pero no todos. Entonces expandía su público para llegar a otros también, a los gentiles. De los que creían, Pablo identificaba a líderes y seguía con más entrenamiento a través de visitas y cartas. En resumen, vemos que Pablo comenzó con aquellos que tenían algún conocimiento de las Escrituras o alguna comprensión del concepto del Mesías, sin embargo que tenían huecos en su comprensión y enseñanza. Trató Pablo de llenar esos huecos con la verdad. Luego encontró a aquellos que tenían ninguna o muy poca comprensión de la fe, del cristianismo. Y luego comenzó a entrenar a otros para servicio en el reino. Y vemos a través de estos pasos la metodología de Pablo en hacer discípulos y plantar iglesias. ¿Conoce usted a alguien que tiene algunos huecos en su comprensión de las Escrituras? Si es así, ¿podría iniciar su trabajo de hacer más discípulos con ellos? Y entonces podría considerar también compartir la palabra de Dios con aquellos que nunca la han escuchado. Y después de haber tenido la oportunidad de presentar la palabra a otros, podría mantener en mente quiénes entre esas personas, quienes podrían ser capacitados para participar con usted en el ministerio. Es posible que tenga personas en su lista de muy diferentes ámbitos de la vida. Los judíos y los gentiles, a quienes Pablo predicó, también tenían diferentes culturas y diferentes
trasfondos religiosos. Eran de dos grupos de personas que no se llevaban, no se caían bien. Sin embargo, tenían algunas cosas en común. Y son las mismas cosas que nosotros tenemos en común. Las mismas cosas que todos en su lista de amigos, vecinos, familiares y conocidos tienen en común. Nosotros y todas las personas somos pecadores. Sin embargo, Jesús murió por nosotros y por todas las personas. Y Dios quiere que nosotros y que todas las personas sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y Dios usa con todos el Espíritu Santo para obrar la fe en el corazón por medio del Evangelio. Tenemos una oportunidad emocionante. Así como Pablo fue un instrumento que Dios usó para traer la verdad a los judíos y luego a los gentiles y luego para identificar y entrenar a otros para el ministerio, Dios le usará como un instrumento para conectar a otros con su palabra salvadora. Él le usará para llenar los huecos entre aquellos que tienen errores en su comprensión y para compartir el mensaje con aquellos que nunca lo han escuchado. Él le usará para identificar y capacitar a otros para trabajar en el reino. Estamos en la mitad de nuestro curso. Hasta ahora nosotros hemos centrado en cómo juntar a otros alrededor de la palabra. A continuación, nos vamos a centrar en cómo enseñar a otros. Me alegra que tengamos esta oportunidad de estudiar ambos temas y nos vemos muy pronto.